Tomen asiento, por favor, no se preocupe, doctor. Siendo las 11:35 del día 16 de abril de 2015, en la ciudad de Paraná, vamos a dar comienzo a esta audiencia número 175/14, caratulada Cabral Patricia Fabiana, homicidio y lesiones leves, sobre recurso de casación. Esta audiencia ha sido solicitada por el doctor Flavio Marcelo Sigot, abogado defensor de la señora Cabral Patricia, con el objeto de tratar los agravios que propuso en su recurso. Este acto está siendo videograbado de acuerdo a las formalidades de ley, así que les pido a las partes que se presenten. Doctor. Sí, el doctor García por la Procuración General y el doctor Pesolani por la querella. La querella. El señor defensor ha informado que no va a asistir a la audiencia, así que le voy a dar la palabra en primer lugar a la parte querellante y luego al señor procurador fiscal. Muchas gracias, su señoría. Estando esta situación de que no comparece el defensor y remitiéndome directamente a los agravios que surgen del memorial presentado en su oportunidad, simplemente debo decir que con respecto al primer agravio, la defensa técnica de Cabral sostiene que el análisis de la prueba como agravio, ¿no? Dice que la sentencia solo tomó parte de las declaraciones de los testigos que fueron traídos a debate sin tener en cuenta principalmente lo manifestado en primer término en el examen autópsico efectuado oportunamente a la víctima, Carolina Brite, por el doctor Borghi, en el primer caso, y tampoco la declaración propiamente dicha de Benítez, quien declara que se trenzaron a golpes de puño tanto Cabral como Brite. Y culmina diciendo que el análisis de la prueba, como fundamento de su agravio, debe efectuarse de manera conjunta, dado que los distintos elementos probatorios e indicios no son compartimentos estancos, sino que se interrelacionan unos con otros. Llamativamente, en contestación a ese agravio, el doctor Carbonell, el tribunal, al fundar la sentencia, justamente sostiene lo mismo. Carbonell dice: obvio es señalar las diferencias que existen entre los relatos, pero si todas las declaraciones fueran exactamente iguales, vertidas por personas distintas y colocadas en distintos lugares, la sospecha sería mayor. La experiencia y el sentido común enseñan que las personas difícilmente escuchen y vean las mismas circunstancias y luego la transmitan con igual similitud. Por el contrario, las diferencias, cuando no son de fondo, aventan la posibilidad de una confabulación, y continúa. Y justamente deja planteado que el método de análisis de la prueba debe efectuarse de manera conjunta, pues los distintos elementos probatorios e indicios no son compartimentos estancos, sino que se interrelacionan unos con otros. Por lo tanto, creo que con respecto a ese agravio, no hace más que referir una cuestión subjetiva de la defensa y puntualmente, con referencia a lo que a lo que sostiene que dijo el doctor Borghi y a lo que sostiene que se tuvo en cuenta del testigo Benítez, debo manifestarle a este tribunal que, para no extenderme del análisis de la propia sentencia, surge que la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Concordia tuvo en cuenta el conjunto del relato del doctor Borghi y el conjunto del relato de Benítez, y tanto Benítez, que es un testigo clave, yo
trato de tener en cuenta de que estamos tratando un homicidio de una madre de 2 criaturas, y si bien pretendo no ser extenso, debo, teniendo en cuenta que el tribunal no fue, digamos, no percibió por sus sentidos las declaraciones de los testigos y que va a estar a la letra fría de lo que diga la sentencia, de que independientemente de que el tribunal es claro al momento de fundar cuáles son los elementos que tiene en cuenta de esto de tanto del testigo como del perito Borghi, del perito Borghi, lo que surge es que Cabral, de la manera en que propinó las patadas en la cabeza a la víctima, se transmite que es un medio que quedó como medio idóneo justamente las patadas que le brindó, por la manera en que se las brindó, por estar indefensa la víctima, porque estaba tirada en el piso sin poder moverse. Eso lo corroboran los distintos testigos, y no es como trata de sostener la defensa de que Borghi fue subjetivo en el análisis, sino que de la prueba del perito con más las declaraciones de cómo se dieron las circunstancias surge que Cabral amenazaba continuamente con matarla a Carolina Brites, y de que la tomó por la espalda, de que le propinó un montón de 2 patadas como mínimo, estando en el piso inconsciente, y de fundamental importancia que tengan en cuenta, y con esto culmino con respecto al primer punto, es que el memorial hace referencia al homicidio simple, y la condena fue por un homicidio con dolo eventual. Es claro, Carbonell, es claro el tribunal cuando se refiere a la sentencia y al hecho en la segunda parte de la sentencia, de lo que da por acreditado es de que si bien Cabral pudo no haber tenido la intención de matar, sí se tuvo que configurar, y eso da por probado, de que si estaba inconsciente Carolina Brites tirada en el suelo, propinándole 2 patadas en la cabeza, y es claro en eso el tribunal, tuvo que haberse imaginado, tuvo que haberse configurado como hipótesis que esta persona podía morir. Y así falla. Con respecto al medio utilizado, simplemente le pido al tribunal que tenga en cuenta que la defensa técnica de Cabral hace referencia a una respuesta que da el doctor Borghi cuando dice, respondió, haciendo referencia al doctor Borghi, en base a su experiencia, que no intervino en ningún otro caso, haciendo referencia al doctor Borghi, el perito, respondió en base a su experiencia que no intervino en ningún otro caso por una muerte ocasionada por una patada de una mujer de la contextura física de Cabral con una zapatilla, que en general los homicidios son con objetos cortantes, balas o accidentes de tránsito. En base a esa parte de la contestación que hace Borghi a una pregunta efectuada por la defensa, se agravia sosteniendo que es subjetivo el tribunal al fundar que como medio esas patadas hayan ocasionado la muerte, tratando de encuadrar típicamente el delito en un homicidio preterintencional. Cuando dice la defensa técnica en su memorial, en efecto el testimonio, haciendo referencia al testimonio del doctor Borghi, no forma necesariamente un todo indivisible, me remito a lo que dije con anterioridad. Y para culminar, me remito a la sentencia, a los fundamentos de la sentencia, cuando el tribunal habla del medio, dice, con respecto a las lesiones de la víctima, dijo que respecto al medio empleado, estaba por leer lo que dije yo, discúlpenme.
Cita jurisprudencia el tribunal cuando funda por qué tiene por acreditado el dolo eventual, aún por el que supuestamente el medio empleado no debía ocasionar la muerte, y dice, es decir, si bien puede aceptarse que una patada normalmente luce ineficaz para provocar la muerte de la víctima, con lo que el óbito, a consecuencia de tal o tales golpes, solamente podrá fundar en la generalidad de los casos una imputación limitada por la preterintencionalidad, no es menos cierto que resulta razonable el resultado mortal cuando por el desarrollo de la acción, golpes de puños previo, caída de la víctima e indefensión, convierten a los puntapiés en la cabeza en mortífero medio por aptitud vulnerante, suficiente como para consecuencia normal de un resultado letal. Obvio alguna parte, y para terminar culmino diciendo que el tribunal funda suficientemente su sentencia y no cuando sostiene que en igual sentido los golpes propinados en la cabeza de la víctima, que se encontraba sin resistencia en el suelo, representan un medio más que razonable para producir la muerte de quien los recibe y son significativos de que el autor enfrenta cualquier riesgo en lo que a los efectos lesivos de su obrar atañe, resultando ello incompatible con el elemento subjetivo propio del homicidio preterintencional, y cita jurisprudencia, por todo lo cual Cabral actuó como falló el tribunal con dolo eventual, conoció el peligro concreto de su accionar y actuó en consecuencia sin importarle el resultado, no resultando exigido por el artículo 79 un dolo específico, bastando para su consumación el dolo eventual, razón por la cual solicito su señoría, tribunal, teniendo en cuenta y remitiéndome a todo lo expresado por esta querella en la oportunidad de hacer el alegato, y a eso me remito, dándolo por transcripto y como formando parte de la presente alocución, de que se confirme la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones y se sostenga la condena a la cual se sometió en su oportunidad a la imputada Patricia Fabiana Cabral. Gracias, doctor. Señor procurador, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta, excelentísimo tribunal, estimado colega de la querella, señora secretaria. Voy a ser muy breve, no solamente por la incomparecencia de la defensa, que además no suple una impugnación que es notoriamente insuficiente en cuanto a sus fundamentos, los ha resumido mi colega aquí, pero una simple lectura nos convence de que es una mera discrepancia con lo que ya ha resuelto y le ha contestado precisamente la querella, el Ministerio Público Fiscal en el debate, y lo ha tomado en su construcción de certeza forense el fallo. Es importante que el único argumento que realmente que ya fue contestado, obviamente, como recién lo relata mi colega, pero que podía tener algún tipo de, digamos, de andamiento en cuanto a la discusión argumental, es lo atinente a la calificación jurídica, en tanto sostiene de que se estaría tratando de un homicidio preterintencional. Pero quiero señalar que este es el único punto, digamos, donde se puede mantener siquiera un agravio. Lo otro que señala prácticamente no tiene ninguna entidad. Tan es así que el propio sentenciante señala que los hechos no fueron discutidos. Y lo único que puso en discusión la defensa es el alcance del dolo. Es decir, en este concurso ideal de dolo e imprudencia en el resultado, que es el homicidio preterintencional. Ni siquiera en el argumento casatorio la defensa cuestiona el monto de la pena. O sea,
solo esta cuestión está limitada a la segunda cuestión del fallo, ni a la primera ni a la tercera esta impugnación alcanza. Por supuesto, el fallo en este punto es de aquellos que merecen su confirmación por sus fundamentos, en cuanto a que tiene un basamento científico, la explicación no solamente de las autopsias y la explicación en el debate, hasta con un lenguaje absolutamente de divulgación científica lleva el doctor Borghi, porque hace el ejemplo muy parecido al Shocking Baby, digamos, a los movimientos que se llevan en la cabeza de las víctimas, los niños, por ejemplo, que producen este fenómeno de rebote y deterioro cerebral, parecido a lo que ocurre esto por las patadas, inclusive con la característica de, al ser la zapatilla un elemento no rasgante ni lacerante, no provoca ni ruptura del hueso, ni tampoco una lastimadura en el sentido de heridas superficiales, sino que él ejemplifica en lo que serían las clases de anatomía, evidentemente de la facultad, con el ejemplo de un cubo lleno de agua, un frasco lleno de agua con un globo dentro. Por eso habla del hematoma contralateral, digamos que el golpe produce el desplazamiento de la masa encefálica, que es gelatinosa, y en la vuelta se produce precisamente el deterioro arterial y el edema resultante y toda la situación que ocasiona el óbito. Y aquí el punto central es la reiteración de las patadas a la víctima inerme, que quiere decir que este efecto de sacudón, digamos, por eso mi relación con el Shocking Baby, lo de la víctima niña o menor es equiparable a la víctima indefensa tirada en el piso. Esto obviamente nos sitúa inmediatamente en el basamento científico de lo que es la razonabilidad del medio, en el sentido de la razonabilidad de la situación, que es objeto del riesgo desaprobado y que es esa situación la que desencadena la muerte. Esta es la imputación normativa. Y en realidad lo que dice la norma es que en aquellas situaciones en las cuales el riesgo relevante normalmente no ocasiona estos resultados, esto solo puede cambiarse en tanto y en cuanto obedezca precisamente a la subjetividad. Por eso la referencia que yo hacía, y me remito a los fallos, a las circunstancias parecidas, a Fabre, al juicio abreviado de Díaz y a todos los casos que hemos citado allí, se ve muy claramente esto, que en la imputación normativa lo subjetivo y lo objetivo se intercambian. Es decir, el riesgo de no pegarle, el riesgo de muerte de un hemofílico es un riesgo objetivo, pero obviamente que ese riesgo objetivo, cuando alguien que desconoce la situación de la hemofilia y hiere a la víctima, podremos estar ante una situación de homicidio preterintencional, porque se da esa conjunción de dolo directo, propósito, el legislador expresa esta idea de desvalor de intención, y un resultado que no se puede atribuir a la subjetividad completa, digamos, pero sí, en este caso del hemofílico, si nosotros cambiamos la norma, porque lo subjetivo transforma la norma, en este caso, y decimos, quien conoce que la víctima a la cual va a herir es hemofílica, el riesgo cambia y razonablemente el medio lastimadura puede deteriorar en el sentido de ocasionar o determinar el resultado muerte. Por lo que esta idea de que la imputación es objetiva en realidad quiere decir que la imputación es normativa, no depende de la cabeza del autor, pero cuando el autor conoce el riesgo relevante, el resultado se le atribuye como criterio de imputación normativa y se le atribuye como dolo eventual por el conocimiento concreto del riesgo relevante. Nadie puede decir que pegar 2 patadas en la cabeza a una víctima tirada en el piso no es un riesgo relevante. Y esto ha ocurrido desde tiempo inmemorial, cada vez más de ese tiempo, en Entre Ríos. Recuerdo
cuando yo todavía estaba en los primeros cargos de la carrera judicial, tuvo mucha trascendencia un homicidio doloso ocurrido acá en la ciudad de Paraná, donde, contrariando aquello de que, digamos, de la cuestión del dolo, la discusión del dolo eventual, que fue un caso de un rugbyer que en un enfrentamiento de dos equipos aquí en Paraná, uno de Santa Fe y el rowing de acá de Paraná, en una de estas cosas que se producen permanentemente en el rugby, que es un deporte de choque, que tiene un rango de riesgo permitido importante. Este sujeto, que finalmente fue condenado, vino, ya había tenido algunos altercados en el partido con uno de los contrincantes, estaba tirado en el piso, en el medio de la montonera, digamos, y vino y le pateó la cabeza, produciéndole la muerte. En este caso, obviamente, se rechazó esta idea de que una patada, aún provocada en un deporte de choque, no fuera un riesgo cognoscible, un riesgo lejano, y no un riesgo cercano, concreto, propio del dolo. Entonces, y recuerdo también, a contrario sensu, en Concepción del Uruguay, en la Cámara, el conocidísimo caso Lascano de Franco, que también se originó por una situación parecida, donde una madre, muy molesta, muy alterada por el llanto, por las cosas del bebé, lo golpeó al bebé con un camión Duravit, que, como ustedes conocen, más allá de que todos sean muy jóvenes y no recuerden la marca Duravit, que tiene un gran peso, es una goma muy pesada, muy especial, y que era prácticamente como darle como un ladrillo. El tribunal, en un acto de piedad, digamos, porque le dio mucha lástima a la situación de la madre, condenó por homicidio preterintencional. Y recuerdo este dato porque se estaba poniendo en marcha en la Nación el Código Procesal Penal Mixto, el Código Levene, y entonces estaban recorriendo las provincias los jueces de la capital federal. Y habían venido varios jueces, colegas y conocidos míos de Buenos Aires, y estaban todos escuchando este fallo, y les llamó muchísimo la atención, les gustó mucho la humanidad que había terminado en el juicio oral. Ellos venían del juicio escrito. Entonces me preguntaban, yo le dije que eso me parecía un acto de piedad, pero que dogmáticamente era inaceptable. Y uno de ellos, que conocía, me dice: ¿cómo van a fundar el preterintencional? Y entonces yo le dije: y es muy simple, van a achicar el camioncito, van a decir que fue un camioncito de juguete chiquitito, porque si no, no había manera. Esto quiero decir con esto que evidentemente la situación de decir que una patada es en el medio de una refriega donde ambos contendientes están de pie. Por eso, por allí, el defensor intenta decir que se trató de una reyerta, digamos. Pero nunca puede pensarse, ni siquiera a título de hipótesis, que dos patadas, esto lo dice Borghi claramente, la reiteración es la que determina la muerte, que dos patadas no signifiquen un medio razonable para realizar la muerte. Entonces, esto obviamente no se atribuye a la víctima, esto que decía yo en Fabre, en las construcciones de los tipos penales, en el requisito subjetivo. No es verdad que siempre hay una sola forma de dolo requerida, generalmente hay varias formas de dolo. Y aquí esta puede existir dolo directo de lesionar y dolo eventual de matar. Esto no es necesario porque el tipo penal no requiere que el homicidio se realice con dolo directo. A diferencia, cuando atenúa, en el caso del homicidio preterintencional, sí requiere dolo directo en cuanto a la lesión. Entonces, dicho esto y recordando estas cuestiones del dolo eventual, que son muy claras, ¿no es cierto? No solamente los casos que yo señalaba el otro día, sino recuerdo siempre el ejemplo de Lachmann, que en realidad es tomado de un hecho histórico. Con esto termino. El héroe de la Confederación Suiza es un personaje que se llamó Guillermo Tell en castellano, ¿no? Wilhelm Tell, que es un héroe de la libertad. Suiza estaba en aquel momento dominado por el Imperio Austrohúngaro, en el medioevo, lo que después fue el Imperio Austrohúngaro,
y el representante del emperador era un hombre bastante tirano en esa zona, y entonces como demostración de su poder y de su autoritarismo, colocaba en el lugar donde la gente pasaba un sombrero, y los súbditos tenían que demostrar la obediencia agachándose delante del sombrero. Por supuesto, Guillermo Tell pasó enhiesto y no se agachó, y entonces lo tomaron prisionero, y bueno, y todo este relato más allá del mito, le obligan con una ballesta, él era muy buen tirador de ballesta, a que le tire a su propia hija, a su propio hijo, perdón, el ejemplo de Lachmann es de una mujer, con una manzana en la cabeza. Y entonces que si lo iban a condenar a muerte si acertaba, ¿no? Si mataba al chico. La cuestión que él parte la manzana sin tocar un pelo de la criatura, y dice la leyenda que si ocurría esto, si lastimaba a su hijo, tenía preparada una segunda, sabiendo la muerte segura, tenía preparada una segunda flecha para disparársela al comendador que estaba ahí esperando. Lo cierto es que ese riesgo, por más que él no quisiera esto de los componentes volitivos del dolo eventual, por más que Guillermo Tell no quisiera lastimar a su hijo, a su pequeño hijo, era obvio que si lo lastimaba o lo mataba, ese era el riesgo relevante que se debía atribuir, más allá del estado de necesidad o otro tipo de coacción que lo podrían hacer o justificante o exculpante. Pero lo cierto es que en estos casos, como en todos estos históricos que he señalado y los que señalé en la causa Fabre, no hay ninguna duda que aquí no estamos ante la preterintención, sino que estamos ante el dolo eventual, y por eso la condena, no habiéndose cuestionado el monto de la pena, la condena debe mantenerse, y el fallo, al igual que el fallo. Por todo ello, compartiendo la opinión de la querella, voy a peticionar que se rechace el recurso de casación. Muchas gracias, señor procurador. Les pregunto a mis colegas si quieren hacer alguna pregunta. Entonces, luego de haber oído sus alegatos, les informo que la sentencia completa va a ser leída el día 15 de mayo a las 12:30 horas. Las partes deberán presentarse en la mesa de entrada del tribunal. Muchas gracias.